Gracias por acompañarnos en una nueva edición de En Plural. Con ustedes, damos la bienvenida a Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, bienvenidos y es un placer, como siempre de mi parte, estar con ustedes en esta tarde. Gracias por estar aquí siempre, eso es sumamente valioso. Pues en el día de hoy vamos a tener nuestro comentario de actualidad, como siempre, que será una reflexión espiritual. También tenemos que dar cabida al tema o a la parte espiritual en nuestro programa. También tenemos como invitado central al doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, experto constitucionalista, uno de los más grandes expertos constitucionalistas, abogado que existe en la República Dominicana. Y en nuestra vida ejemplar tendremos al señor Fidelio Despradel Roques, quien lo presentaremos más adelante, pero sobre todo le adelanto que en ocasión de la celebración en los próximos días de la gesta del 14 de junio de Maimón, Constanza y Esther Hondo. Amigos y amigas televidentes, continuemos en su programa En Plural, por favor, y vamos a pasar de inmediato a nuestro comentario de actualidad. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. En Plural, saber no pesa. La Constitución del año 1963, la del gobierno del profesor Bosch, fue sin lugar a dudas la más democrática que hemos tenido en nuestra evolución constitucional y la de más alto contenido social y humano. Este texto declaraba delitos contra el pueblo, la sustracción de fondos públicos o prevalecerse de la posición dentro del Estado para obtener ventajas económicas ilícitas. La propia Constitución establecía sanciones penales por la comisión de dichos delitos. Fue derogada con el golpe de Estado a Bosch el 25 de septiembre de 1963. En Plural, saber no pesa. Amigos y amigas televidentes, estamos en su comentario de actualidad. He querido en el día de hoy o en esta tarde hacer una reflexión de tipo espiritual y sobre todo compartir con ustedes esta oración que no es de mi autoría, no es mía, pero que es una oración que nos puede servir para todos y todas. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Si me das fortuna, no me quites la razón. Si me das éxito, no me quites la humildad. Si me das humildad, no me quites la dignidad. Ayúdame siempre a ver la otra cara de la moneda. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo, ni en la desesperación si fracaso. Más bien recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo.
Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender el fracaso. Y si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, tú por favor nunca te olvides de mí. No es cuánto oras, sino cómo oras y a quién oras lo que determina el valor de la oración. Si te diriges al Padre y tu oración es libre de egoísmos, vanidades o falsas ilusiones, entonces tendrás una oración de calidad. Que el Espíritu Santo llegue a todas nuestras vidas. Amén. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. Nos has confiado tu sueño, somos cómplices de tu ilusión. Hemos caminado juntos de la mano, paso a paso con dedicación. Somos todo uno ayudándote a llegar, compartir con alegría los momentos del hogar, recoger en cada espacio la ternura derramada, testigos serenos de tu andar. Siempre tuyo, Arbaje Sony. Tu hogar, 50 años contigo. En plural, saber no pesa. La constitución que más años de vigencia ha tenido en el país es la del año 1966, que fue modificada en el 1994. Esto tuvo 28 años de vigencia. Esa constitución fue de corte autoritario y conservador. Se hizo bajo la presión de la segunda intervención norteamericana. En plural, saber no pesa. De regreso con ustedes en plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas, tenemos el privilegio en este segmento de nuestra entrevista central de contar con la presencia y la participación del doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, quien es un abogado muy capaz y sobre todo un experto constitucionalista, digamos que uno de los mejores expertos constitucionalistas que tiene nuestro país. Es por demás un ciudadano ejemplar. Yo particularmente me siento muy orgullosa de él, como conciudadana que soy de él. Le doy la bienvenida al doctor Cristóbal Rodríguez y le doy las gracias por estar con nosotros. Hola, Cristóbal. Gracias a usted, doña Aura. Es un placer inmenso, como siempre, estar aquí en plural. Gracias Cristóbal. Pues ha sido magnífico invitarte, o el objetivo más bien de invitarte en esta entrega de En Plural es precisamente porque tú has dado unas declaraciones que han sido muy para mí, desde mi humilde criterio, muy correctas respecto del Estado de Derecho, respecto de la preservación de la vida humana, respecto de las ejecuciones, sobre todo a propósito de las ejecuciones policiales
que ya a veces últimamente ni se están revistiendo, ni se está dando la excusa de que son intercambios de disparos, sino que a la franca, inclusive autoridades públicas han justificado el que se hagan ejecuciones policiales supuestamente para matar a supuestos delincuentes. Entonces tú planteabas, hiciste un planteamiento ante la Nación Dominicana en una entrevista que te hizo un periódico y me gustaría que tú compartieras con los amigos y amigas del Plural tus criterios al respecto. Ya. Bueno, lo que sucede es que, como usted dice, en nuestro país se ha venido haciendo una norma, el asesinato de ciudadanos, y hay que decirlo así, con palabras mayúsculas, el asesinato de ciudadanos por parte de la policía, bajo el pretexto de que con ellos se está combatiendo el crimen, se está combatiendo la criminalidad. Y lo primero que hay que destacar es que es imposible, es absolutamente imposible tener éxito en la lucha y en el combate contra el crimen, apelando a los métodos que utiliza el crimen para cometer sus fechorías. Es decir, no se combate el crimen con el crimen, no se combate la violencia con violencia. Para domesticar la violencia, las sociedades hace mucho tiempo que crearon un conjunto de instrumentos que se llama el sistema jurídico, el sistema de derecho. Y es la ley, la única herramienta que una sociedad mínimamente civilizada y mínimamente respetuosa de la institucionalidad se debe utilizar como instrumento. Es lo único que se debe utilizar como instrumento para enfrentar la delincuencia, para enfrentar el crimen y para brindar seguridad, porque el otro problema es que no solo no se es exitoso en el combate del crimen utilizando los métodos de los criminales, sino que, y peor que eso, lo que eso hace es que potencia la inseguridad, potencia la violencia, potencia el miedo ciudadano, porque de repente lo que sucede es que en la República Dominicana nos encontramos ante la disyuntiva o en el temor de que la policía nos confunda con un criminal y nos elimine, o que un sicario de la calle nos confunda con una víctima para cuya eliminación le han pagado y nos elimine. Entonces la sociedad está ante un fuego cruzado entre delincuentes de la calle y delincuentes uniformados. Y esa es una situación insostenible. O sea, eso socava de manera dramática la democracia, socava de manera dramática el ya destartalado Estado de Derecho que tenemos en nuestro país. Y lo más lamentable, como usted decía, es que prácticas como esta sean aplaudidas, sean requeridas por legisladores, funcionarios del sistema de administración de justicia penal, que lo que deben reclamar es el respeto de la ley, que lo que deben reclamar es la aplicación pura y simple de la ley. Porque aquí deberíamos ser capaces de hacer esta reflexión. Si nosotros tenemos décadas utilizando la mano dura para combatir el crimen y no hemos sido exitosos. Tenemos décadas tratando con el crimen al margen de la ley y lo que tenemos es una sociedad cada vez más tomada por el crimen, cada vez más tomada por la inseguridad. Si fuéramos capaces de ser razonables, lo que deberíamos hacer es probar con el único método que nunca hemos probado, con la aplicación de la ley. A ver si de esa manera somos exitosos. Porque no hay manera de hacer bien una cosa cuando seguimos utilizando los métodos que nos han llevado a resultados inadecuados. Entonces, esa es la situación y por eso la discusión que se ha desatado, que se desató en el país a propósito de los jóvenes que fueron asesinados por la policía. Es decir, yo estoy de acuerdo que estoy en contra y repudio
con todas mis fuerzas el asesinato de la gente de Amet, por las mismas razones por las que repudio el asesinato de estos jóvenes, porque sencillamente yo estoy en contra del crimen, no me importa quién lo cometa. Sobre todo porque tenemos un sistema de justicia, un sistema de justicia y sobre todo vivimos supuestamente en un Estado de Derecho con una serie de normas y reglas en donde obligatoriamente a las personas hay que demostrarle en la justicia, claro, en juicios orales y contradictorios, con la capacidad, la vocación de tener un abogado que lo defienda, hay que demostrar que efectivamente ese fue, con pruebas contundentes, que esos fueron los que cometieron ese crimen horrendo, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿qué es lo que hay que reforzar? Estoy de acuerdo totalmente contigo, lo que hay que reforzar es que los actores de la justicia, el Ministerio Público, los jueces, sean realmente cada vez más proactivos, más capaces. La misma Policía Nacional, como un auxiliar de la justicia, sea más proactiva y capaz en la búsqueda de las pruebas para que el Ministerio Público pueda realmente encauzar a lo que se presume que, o se entiende que han cometido un determinado delito. Claro, y yo quisiera hacer esta reflexión con la gente que aplaude estas cosas. Parece que no nos damos cuenta de que cada exceso policial contra una persona es una amenaza para todas las personas. Sin duda. Cada asesinato, cada crimen policial en contra de una persona es una amenaza contra la sociedad toda, porque no hay discriminación. Es decir, todos somos pasibles de estar en la piel de cualquiera de esas personas que han sido durante décadas ultimados por la policía, al margen de la ley, al margen absoluto de la ley, y lo peor, sin que haya consecuencias. Exacto. Y peor aún, con el beneplácito de funcionarios que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado como sociedad a pensar los derechos en tercera persona, como si los derechos fueran cosas de los otros, como si la arbitrariedad fuera cosa que solo le pasa a otros, y no nos vemos en la perspectiva de que nosotros podemos ser en cualquier momento, en un régimen generalizado, en un medio generalizado de ilegalidad, en un sistema generalizado de impunidad, en un sistema generalizado de arbitrariedad, todos somos víctimas potenciales y todos estamos amenazados por quienes cometen esos hechos. Entonces, es como pasa con los accidentes aéreos. Uno los ve en la primera página de los periódicos, los ve en la pantalla de televisión y siempre le pasan a otro, y pasan lejísimo, pasan en China, hasta que somos nosotros los que estamos sentados en el vuelo que se accidenta. Exactamente. Es decir, tenemos que aprender a pensar y a hablar el lenguaje de los derechos en primera persona, porque todos estamos amenazados cuando la arbitrariedad se apodera de la sociedad, y sobre todo en un cuerpo armado con los niveles de virulencia que es capaz de exhibir la Policía Nacional en nuestro país. Es decir, no es cualquier cosa, es un cuerpo armado con decenas de miles de integrantes que, si se ponen al margen de la ley y la sociedad sencillamente lo acepta, como han querido algunos funcionarios que inclusive no sean ni siquiera acusados, no sean ni siquiera puestos al servicio de las autoridades civiles cuando matan a ciudadanos que presuntamente han cometido crímenes. Es decir, vamos a eliminar el sistema de administración de justicia penal. ¿Para qué tenemos fiscales? ¿Para qué tenemos jueces? ¿Para qué tenemos cuerpos de investigadores? Si todo se resume en la arbitrariedad policial. Es decir, cerremos el sistema. Eso es cierto. Y fíjate, Cristóbal, comparto completamente lo que dices, y parecería
que cualquiera que nos oiga a nosotros hablando o te oiga a ti diciendo lo que has dicho, pudiera una persona del pueblo decir que tú eres un soñador o decir inclusive que está en contra de ti, porque realmente hay que tener mano dura con la delincuencia. Oye, y qué gran error, qué gran error. O sea, ¿por qué piensa una parte del pueblo importante, apoya eso? Que dicen, esas las mismas que apoyan las autoridades, que tienen más conocimiento, vamos a llamar así, o más conciencia de la situación. Bueno, precisamente porque en este país, y yo quiero encontrarle esta razón, en este país el sistema de justicia no ha funcionado. No ha funcionado. Las propias autoridades de la justicia no han salvaguardado el cumplimiento de la ley, y no hay en las autoridades de justicia, sobre todo en el propio Ministerio Público, una actuación vertical para encauzar a aquellos que se desbordan respecto del cumplimiento de la ley. Entonces el ciudadano se siente amenazado porque precisamente hay un sistema de justicia que no funciona, y entonces apela al sentimiento primario que es la ley de la selva, al más fácil, al más rápido, al menos complejo, y le entrega a la policía, que bien sabemos que está preñada de delincuencia y que está probado que la misma policía es parte de los actos delincuenciales más grandes a nivel de narcotráfico, asesinato, sicariato, etcétera. Claro, fíjese dos cosas con relación a lo que usted dice, y voy a empezar por la última. En esta misma semana que sucedieron esos hechos donde la policía asesinó a 2 personas y que hubo esa avalancha de respaldo popular y de funcionarios, vimos en la televisión, en 2 ocasiones, en 2 escenarios distintos, decenas de personas en barrios marginales de la ciudad capital, enfurecidas contra la policía, absolutamente enardecidas contra la policía. Yo llegué a ver un video de un ciudadano decir: yo voy a salir a matar policías. Porque en esas 2 ocasiones que le comento, la policía había cometido excesos contra jóvenes del vecindario. Exacto. Contra jóvenes del vecindario. Si fíjese que por un lado tenemos una franja de la sociedad que ante la arbitrariedad que reconoce como tal, reacciona contra la policía, y otra franja que ante la misma arbitrariedad, pero que la justifica escudada en el hecho de que se está castigando a alguien que cometió un crimen, tiene la reacción exactamente contraria. Bueno, a eso es que me refiero cuando digo que todos somos víctimas si permitimos y aplaudimos el exceso, porque el exceso contra aquel que se comete justificadamente, vamos a entrecomillarlo, se puede cometer injustificadamente en mi contra. Exacto. Entonces esa es una situación. Y la otra cuestión es, y que estoy totalmente de acuerdo con el juicio que usted hacía, una de las razones principales para digamos, el entronizamiento de estos niveles de criminalidad y digamos, de perfeccionamiento de los métodos del crimen en la República Dominicana tiene que ver con eso, con que se ha generalizado un clima de impunidad y la gente no tiene confianza en las instituciones del sistema de administración de justicia. O sea, la gente siente que la ley no sirve para nada, que la ley es letra muerta, y los responsables primeros de esa sensación de que la ley no sirve, de que la ley no se aplica, son los responsables de responder por su aplicación. Sí. Son las autoridades del sistema. Porque cuando a quien viola la ley, a quien rompe el derecho, no se le responde con la contundencia que la ley impone para aplicarle la sanción,
de manera tal que la aplicación de la sanción desautorice realmente la conducta reñida con la ley, entonces lo que tenemos es la generalización de la confianza en que puedo hacer cualquier cosa y nada pasa. Así mismo. O sea, nadie me va a desautorizar porque yo desautorice la ley. Eso es lo que se llama la impunidad. La impunidad, que es lo que convive, así como convive la corrupción, la impunidad en nuestro país. Vamos a tener que hacer una pausa, Cristóbal, y volvemos en unos segundos con el permiso tuyo y de los amigos y amigas televidentes. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. En plural, saber no pesa. En el siglo XXI, en la República Dominicana, la Constitución Dominicana ha sido modificada en 2 ocasiones, en el 2002 y en el 2010. Esto es, en 13 años, ya hemos tenido 2 modificaciones constitucionales. En plural, saber no pesa. De regreso con ustedes en plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Continuamos con el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, como dije anteriormente, abogado experto constitucionalista. Precisamente no quiero, el tiempo que nos queda no es mucho, pero no quiero dejar que te vayas, Cristóbal, sin que oigamos tu opinión sobre la ley de regularización, la 169-14, que ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo recientemente, para enmendar, vamos a llamar así, supuestamente para enmendar lo que fue el desastre, la situación desastrosa y de violación de derechos humanos y de derechos adquiridos y de violación de la propia Constitución que creó la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168-13. Entonces, ¿qué tan efectivo tú crees que pueda realmente resultar esta ley de regularización, la posibilidad de que se pueda enmendar realmente por la ley, porque la propia Amnistía Internacional cuestiona que esta ley pueda realmente, en virtud de esta ley, puedan en el país enmendarse el daño que esta sentencia ha hecho a tantos ciudadanos nacionales dominicanos? Mire, la ley 169-14, sí, que promulgó hace ya un par de semanas el Poder Ejecutivo, es una ley que resulta de un proceso de negociación y de consenso político que en parte no tomó en consideración esta situación. En el discurso y ojalá y fuera también en la práctica de los derechos fundamentales en los regímenes constitucionales contemporáneos, existe lo que se llama
el ámbito de lo indisponible. Es decir, hay valores que son los que preservan las cláusulas de derechos fundamentales constitucionalmente conferidos, que no pueden estar sujetos al regateo de la política, que no pueden estar sujetos a la transacción política, que no pueden estar condicionados a las posibilidades de acuerdo político en función de un determinado discurso, por muy mayoritario que éste sea. Es decir, cuando un ciudadano o cuando los ciudadanos de una comunidad política tienen derechos, esos derechos les deben ser reconocidos pura y simplemente. Y digo esto para decir que el aspecto oscuro de la ley es el que tiene que ver con que lleva a reconocer como extranjeros a personas que nacieron en la República Dominicana bajo un régimen jurídico y constitucional que por el hecho de haber nacido en República Dominicana les reconocía su condición de nacionales. Entonces, la ley va a, digamos, a santificar la condición de extranjeros, de personas que nacieron en un régimen que decía que eran dominicanos. El otro aspecto de la ley, que son dos, digamos, es el aspecto positivo, en el sentido de que reconoce que hay una cantidad de decenas de miles de personas que fueron despojados arbitrariamente de su condición de dominicanos. Estas personas son las que ya estaban registradas en las oficialías civiles del país. Entonces, respecto de los registrados, se ha reconocido su situación, con la ventaja adicional de que esa situación está libre de trámites. Es decir, basta con que usted haya tenido un acto de nacimiento, la presente y no tiene dificultad. Entonces, es un poco una especie de ley salomónica, una especie de medida salomónica, una especie de decisión. Tenemos el niño, vamos a partirlo en dos, y al final perdemos todos. Exacto. Al final perdemos todos porque a la larga las decisiones que comprometen el Estado de Derecho no se pueden, no son justificables conforme a derecho. No son justificables conforme a derecho. Era difícil la situación, o sea, el nivel de crispación que se produjo en la sociedad dominicana a partir de la sentencia se llegó a tornarse casi inmanejable, y hay que reconocer que las posibilidades de solución eran sumamente difíciles desde el punto de vista político, pero el hecho de que fueran difíciles desde el punto de vista político no es aval para que legislativamente se adopten decisiones que reconozcan o que vengan digamos, a avalar situaciones que son a todas luces arbitrarias. Sí, que el tiempo se nos acabó. Me va a quedar la pregunta, ¿por qué hasta 2007, o sea, no hasta el 2010 la nueva Constitución? ¿Por qué pusieron? ¿Cuál es la razón? La fecha de entrada en vigencia del libro de extranjería. Del libro de extranjería. Ah, ya. Ese fue el criterio que se tomó para ello. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, Cristóbal, no ha tenido desperdicio, como me lo imaginaba, una entrevista hecha a tu persona. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. A ustedes, amigos y amigas televidentes, continúen con nosotros, no se vayan, por favor. Ahora vamos al segmento de Vidas Ejemplares. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. El mundo está formado por diversas culturas, países y personas. Sin embargo, más allá de las diferencias, existe un rasgo común fundamental. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así reza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos se han convertido en uno de los conceptos más importantes de la historia de la humanidad. ¿Pero qué son realmente los derechos humanos? ¿Quién es responsable de su defensa? ¿Y son realmente válidos para todos los seres humanos? Se entienden por derechos humanos aquellos que corresponden a toda persona por el solo hecho de serlo. Son innatos,
Los derechos humanos tienen validez sin excepción para todo ser humano en cualquier parte del mundo. Son, por lo tanto, universales. Son válidos para todas las personas por igual, independientemente de su raza, religión, sexo, orientación sexual, color de piel, edad u otras características que puedan diferenciar a los seres humanos entre sí. ¿Pero cuáles son en detalle los derechos humanos? A menudo se clasifican los derechos humanos en 3 generaciones o dimensiones. La primera dimensión, los derechos civiles y políticos clásicos. A este grupo pertenecen el derecho a la vida y la integridad física, la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la protección contra la tortura, la libertad de opinión, la libertad de conciencia y religión, una amplia prohibición de la discriminación, además del derecho al voto. La segunda dimensión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a un trabajo y una remuneración adecuada, el derecho a la fundación de sindicatos, la paridad en los derechos de hombres y mujeres, la protección de la familia, las mujeres embarazadas, las madres y los niños, el derecho a nivel de vida adecuado incluyendo una alimentación nutritiva, el derecho a la mejor salud posible, el derecho a la educación y el derecho a la participación en la vida cultural. La tercera dimensión está compuesta por los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio y el derecho a la paz. En este sentido, resulta fundamental el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente. La realización de los derechos civiles y políticos depende de la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y viceversa. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Nos has confiado tu sueño, somos cómplices de tu ilusión. Hemos caminado juntos de la mano, paso a paso con dedicación. Somos todo uno ayudándote a llegar, compartir con alegría los momentos del hogar, recoger en cada espacio la ternura derramada, testigos serenos de tu andar. Siempre tuyo, Arbaje Sony, tu hogar, 50 años contigo. El Banco BHD te premia con la única tarjeta que te devuelve el 50% de los intereses y el 1% del consumo en pesos a una cuenta de ahorro. Usarla te premia. Banco BHD. En plural, saber no pesa. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Albert Einstein. En plural, saber no pesa. Amigos y amigas, estamos, como ustedes saben, en el mes de junio y el mes de junio es altamente significativo. Todos los meses tienen un significado, tienen fechas memorables. En este mes tenemos el 14 de junio, que es una fecha memorable
porque conmemoramos un año más de la gesta de Maimón, Constanza y Esther Hondo, el movimiento 14 de junio, que da origen al movimiento 14 de junio, que fue en una fecha como esta, en el año 1959. De ahí, como ustedes saben, tenemos un sinnúmero de héroes y heroínas que vinieron de esa gesta y de mártires porque ellos lucharon por la dictadura de Trujillo, que acabamos de pasar el 30 de mayo, del ajusticiamiento del tirano, del sátrapa Trujillo, y que nos comprometimos a abolir cualquier tendencia a apelar porque haya en República Dominicana un Trujillo. Mejor vayamos a conocer la historia, vayamos a ver la historia y sepamos qué se hizo durante los 30 años de gobierno del sátrapa y del tirano Trujillo, uno de los asesinos, uno de los tiranos más temibles que ha tenido América Latina y, por qué no decir, el mundo. Pues a propósito del 14 de junio, el 14 de conmemorar esa fecha memorable de cuando desembarcaron en Maimón, Constanza y Esther Hondo, esos héroes y heroínas, vamos a tener como vida ejemplar a Fidelio Despradel Roques. Es un revolucionario y fue un miembro del 14 de junio, el movimiento que se crea posteriormente a esta gesta del 14 de junio y que trabajó por la conciencia nacional para que pudiéramos derrotar, ajusticiar al tirano Trujillo. Entonces, Fidelio Despradel, que es nuestra vida ejemplar de esta semana, es un revolucionario, miembro del 14 de junio, del movimiento 14 de junio, que acompañó a Manolo a Manacla, subió a la loma junto con Manolo. Ha tenido toda una vida de una trayectoria impoluta como revolucionario, hombre comprometido con las mejores causas de este país, con las causas más nobles, más liberales, más legítimas de este país. Todavía está con nosotros, vive entre nosotros y es un ejemplo a seguir como patriota, como revolucionario, como ciudadano, como amigo, como hermano, como hijo. Y por eso le presento a Fidelio Despradel Roques para que ustedes puedan escucharlo y ver una vida ejemplar más de la República Dominicana, cercana a ustedes, a nosotros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Yo creo que desde que yo era muchacho, yo me inclinaba hacia la justicia, hacia la mayoría. Pequeño, eso pasaba con el jardinero, el chofer, la muchacha que trabajaba. Pero cuando yo tenía 12 años, 12 para 13, murió la abuela mía. La estábamos bajando de la casa del tercer piso en la calle El Conde, la familia Roque Martínez. Yo lloré mucho cuando bajaban el ataúd y me corrí hacia el fondo del patio. Y cuando abrí la puerta del fondo me encontré de frente con el tío Ricardo, que supuestamente para nosotros los muchachitos de la familia vivía en Puerto Rico,
pero él tenía 4 años escondido en la República Dominicana. Y en esa ocasión estaba escondido debajo de la cama de su mamá moribunda. Entonces al otro día tuvieron que llevarme, porque yo era un muchacho de 12 años, para explicarme lo que era Trujillo. Y el tío Ricardo me explicó una versión de lo que era Trujillo muy distinta a la que yo como muchacho había vivido. De esa época yo tenía un sentimiento creciente de repudio al régimen, a pesar de que Trujillo era mi padrino y a pesar de que yo frecuentaba las fiestas en Estancia Ramfi y Estancia Radamés y frecuentaba los cumpleaños de los hijos de los funcionarios de Trujillo, de los altos funcionarios que eran mis amigos en esa época. Pero desde los 12 o 13 años se desarrolló en mí interiormente, con esa explicación que me hizo el tío Ricardo en esa coyuntura tan difícil, un sentimiento que fue poco a poco creciendo en contra del régimen. En el año 59, en diciembre, había establecido un contacto con Manolo a través de Yuyo de Alessandro, porque la familia de Alessandro era como mi familia en esa época, y Yuyo era sobrino de Manolo. Pero en esa ocasión yo tenía 2 meses o un mes que había salido de la 40, porque había caído preso, y Manolo me mandó a decir con Yuyo que me mantuviera alejado de ellos, porque a mí me estaban vigilando. Ya mi contacto con Manolo cotidiano fue cuando Luis Gómez y yo regresamos del exilio, después de muchísimas aventuras, el 13 de agosto del 1961. De esa época estuve al lado de él permanentemente, me nombraron secretario de organización del Comité Central y desde esa posición yo tenía que ver a Manolo todos los días. Manolo es el gran ejemplo, el gran arquetipo, es donde estos jóvenes, Fidelio incluyendo, nos forjamos en una visión distinta de la sociedad. Ya yo tenía una sensibilidad hacia los problemas sociales, pero en el 14 de junio, en el trato con Manolo, eso se potenció y se convirtió en una visión revolucionaria, en una militancia revolucionaria. En ese sentido, Manolo es el principal responsable de mi militancia revolucionaria consciente. Yo creo que yo la tenía incipiente desde muchos años antes, pero militancia consciente fue acompañado con Manolo. Yo creo que para cualquier ser humano que pretenda ejercer un papel positivo en la sociedad, la familia es fundamental. No solamente es fundamental en la cotidianidad de la vida, sino es fundamental también en la formación o forjación de los valores que guían a cada hombre o cada mujer en la sociedad. Mi familia ha sido fundamental en forjar los valores que me guían a mí, me han guiado toda la vida, y ha sido fundamental también en contribuir a que mi vida siempre haya sido una alegría. La vida mía siempre ha sido una alegría, aún en la cárcel, aún en la guerrilla, en la loma, aún ante la muerte de los compañeros. Yo siempre he vivido para la alegría, siempre. Y mi familia ha sido fundamental en esa situación. Es verdad que uno pasa momentos muy difíciles, es verdad que hay momentos en que uno se decae un poco, pero siempre, uno de estar rodeado de tantos seres queridos y la sociedad y la herencia que viene de los que nos enseñaron en los caminos, a mí siempre me han mantenido alegre. Yo soy una persona que siempre he sido feliz, siempre he sido alegre. Y siempre he visto la lucha y las perspectivas con un sentido positivo. A mí las derrotas, los problemas, las mezquindades, las pequeñeces, el enanismo, no me arredran, ni me van a arredrar nunca.
leía yo un poema de Martí y le decía a mi esposa Chiqui, que me había impactado mucho, es vivir de cara al sol y morir de cara al sol. Vivir de acuerdo a mis sentimientos y a mis principios y ver siempre el futuro y el presente en función de esos principios. Eso lo mantiene a uno siempre alegre, siempre optimista. Y esa es mi aspiración. Yo quiero llegar hasta el último día de la vida con esa visión, mirando hacia el futuro, de cara al sol, como decía Martí. Yo confío mucho en el pueblo dominicano. El pueblo dominicano fue el que produjo la independencia nacional y la lucha contra las invasiones haitianas. El pueblo dominicano fue el que produjo la restauración contra la potencia militar más grande de la época. El pueblo dominicano fue el que produjo los episodios principales de la lucha contra Trujillo y la Guerra de Abril, que es la primera gran revolución democrática triunfante en América Latina, que solamente se pudo contener con 42.000 soldados norteamericanos que vinieron a torcer el rumbo. El pueblo dominicano ahora mismo no tiene un norte claro, pero cuando él avance hacia encontrarse con ese norte, el pueblo dominicano va a ser el mismo de los episodios pasados. Y yo confío plenamente de que eso va a ser posible. Y además estamos llegando a una situación en la República Dominicana donde el grueso de la población dominicana lo que está esperando es que aparezca una alternativa visible, que aparezcan hechos que le permitan a él, al pueblo como conjunto, decir, ah, mira, es posible. Cuando eso se produzca, nos va a pasar por encima a todos nosotros. Nosotros nos vamos a quedar cortos en relación a lo que el pueblo es capaz de hacer. Porque yo lo vi en la Guerra de Abril, y históricamente nosotros lo vimos en los grandes episodios, especialmente en la restauración, en la Guerra Restauradora, donde el pueblo dominicano, ese pueblo descalzo, ignorante, analfabeto, derrotó al ejército colonial más grande de la época. Ese es el pueblo dominicano, el mismo de hoy. Lo que pasa es que esta gente han conseguido confundirlo, pervertirlo en una parte y además inculcarle una desconfianza y una desesperanza muy grande. Pero eso va a cambiar. La gente no puede seguir aguantando lo que está pasando ahora mismo. Cada día está peor. Es imposible que el pueblo dominicano siga soportando todo lo que le ha venido encima en los últimos 30, 40 años. Yo confío plenamente en el pueblo dominicano. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Amigos y amigas, ha sido grato haber compartido con ustedes este programa, esta entrega de este programa en plural. Una vez más hemos estado juntos y juntas y hemos compartido ideas y reflexiones tanto de tipo objetiva de la vida política dominicana, de la vida social, pero también reflexiones de tipo espiritual. Eso es parte de la vida, porque como todos y todas sabemos, la vida
no es una sola cosa, la vida es plural, así como el nombre de este programa, y los seres humanos tenemos que ser plurales, alimentar el espíritu también, ser buen ciudadano y buena ciudadana, no ser indiferente ante lo que acontece en nuestro alrededor, no solo pensar en nosotros mismos, sino pensar en los demás, pensar en la patria, pensar en nuestro país y ver y saber que nosotros somos los que podemos realmente hacer mejor o peor nuestro país, o contribuir a que se siga haciendo lo que otros quieren, que no son necesariamente los mejores ni los más buenos, que hagan lo que quieran hacer, y nosotros no podemos permitirnos eso. Somos hombres y mujeres con ejemplos de héroes y de heroínas que han dado sus vidas por nuestra patria, por un mejor país, por una nación con valores, en donde haya libertad, en donde haya Estado de Derecho, en donde haya justicia, en donde haya justicia y equidad social. Por eso es importante la espiritualidad y es importante la conciencia y el no estar dormido, sino estar despierto. Tenemos que despertar, porque solamente los vivos, los que estamos despiertos y conscientes, podemos hacer que este país cambie, y no podemos darnos por vencido. Hemos tenido el privilegio de escuchar a Fidelio Despradel Roques en Vidas Ejemplares, y sobre todo de compartir con el doctor Cristóbal Rodríguez Gómez, quien es, como ustedes han visto, un constitucionalista, un abogado experto, quizás uno de los abogados más expertos constitucionalistas que tenemos en nuestro país. Digo quizás porque no se puede absolutizar, si se puede emplear esta palabra, pero es un orgullo para nuestro país tener un ciudadano como Cristóbal Rodríguez Gómez. Me despido de ustedes y le digo hasta luego, porque si Dios quiere nos vamos a ver la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Pásenla bien. Gracias por habernos acompañado en esta edición de En Plural. La próxima semana, acá les esperamos.